Mi nombre es Giselle Lorena Prado Molina, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy les vamos a presentar dos entrevistas del señor Giovanni Hurtado Bravo y el señor Eduardo Fajardo Caiza. A continuación iniciaremos con el señor Giovanni Hurtado, que le realizaré las siguientes preguntas. Primero, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Gracias, Lorena. Bueno, las similitudes es que tanto el gobierno como la nación como el Estado son una sola institución. Ahora le voy a aclarar. El gobierno son todas aquellas personas que trabajan dentro del Estado. La nación son todas las personas que han nacido dentro de un mismo territorio. Y el Estado es el conjunto de todas aquellas instituciones que hacen que el Estado funcione. Segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política y la democracia son cosas muy parecidas. ¿En qué se parecen? En que las personas tienen el derecho a ejercer las dos actividades, la participación política y la democracia. La participación política es que todas las personas podemos y tenemos derecho a opinar. Y la democracia es cuando ya en sí vamos a elegir a una persona para un cargo representativo dentro de una nación. Bueno, tercera pregunta, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política es la forma y el arte como las personas gobiernan los estados. Y lo político es la forma y todo aquello que conlleva a que ese gobernante lo haga de una manera correcta, tratando siempre de solucionar la problemática de las personas que viven en esa sociedad. Cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política se conforma de los siguientes elementos: la sociedad, las necesidades de la sociedad y las personas que tratan de solucionar esos problemas de esa sociedad, que son quienes ejercen la política en los gobiernos. Quinta pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ¿qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es tener ciudadanía, o sea, el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cuáles son los derechos? Ya lo dije, los derechos a elegir, a ser elegidos y a respetar a las demás personas. Esos son los deberes del ciudadano, respetar a las demás personas. Muchas gracias, señor Giovanni, por permitirme realizarle esta entrevista. Gracias a ti, Lorena, y que esta no sea la última, sino que en otras oportunidades también hablemos de otros temas. Ahora continuaremos con la segunda entrevista con el señor Eduardo Fajardo. Las preguntas son, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, buenas tardes. Pues las diferencias que consideraría sería que el Estado sería el conjunto de instituciones o entidades, digamos, que componen una organización política. La nación sería, digamos, la organización social como tal, o bien decir como una comunidad que, digamos, comparten una historia, una cultura, que comparten unas tradiciones y que a la vez esas, digamos, designan o tienen un territorio como propio, consideran un territorio como propio. Y el gobierno sería las personas o individuos que dirigen las instituciones o entidades, digamos, del Estado como tal, o sea, las instituciones que conforman la organización política. Entonces esas serían las diferencias que encontraría en esos tres aspectos. Segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política vendría siendo, digamos, como las acciones que toman los individuos o los ciudadanos dentro de un Estado, dentro de un gobierno tal, para, digamos, definir en las elecciones quiénes van a ser sus dirigentes.
Entonces serían como el hecho de, digamos, de ir a votar o de ir a sufragar en una elección política, sería la participación, digamos, política como tal. Y la democracia sería, digamos, una organización social como la que tenemos en este estado, que defiende la soberanía del pueblo, o sea, la soberanía de nuestro país como tal, y que, digamos, tiene la libertad de elegir y de controlar a sus dirigentes por diferentes aspectos, digamos, legales como tal. Tercera pregunta, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es, digamos, la ciencia o el arte, digamos, de gobernar como tal, ¿no? Y es algo muy amplio. Pero entonces definirlo para mí política, digamos, como líder comunitario siempre ha sido el servicio social que uno, digamos, comunitario que uno le preste a la comunidad, dirigiendo como tal una organización del Estado, obviamente. Y lo político serían, digamos, las acciones, digamos, encaminadas a resolver las necesidades de esa comunidad. O sea, sería lo que realmente uno toma como tal. Y la política, pues definiéndolo así, sería el arte de gobernar un Estado. Cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Pues la cultura política la compondrían, digamos, en este caso, a ver, serían como un conjunto, digamos, de cosas, digamos, de conocimientos, de evaluaciones, de criterios, de ideologías, digamos, de los individuos que conforman el sistema político como el que tenemos nosotros. Entonces serían como las actividades que realizan esas personas dentro de este sistema que manejamos pues, democrático como tal en este país, por ejemplo. Quinta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano lo defino, digamos, como el individuo que se somete a las leyes de un estado, de una nación, y que tiene que cumplir con unos deberes y con unos derechos dentro de eso, o sea, que tiene unos derechos y que tiene que cumplir con unos deberes. Los derechos, pues los defino, digamos, como las condiciones que se le brindan al ciudadano para poder vivir en un estado, en un país como tal, ¿no? Se le brindaría, digamos, por ejemplo, la salud, la educación, tendría derecho para poder, digamos, tener una calidad de vida, digamos, digna, por decirlo así. Y los deberes serían las opciones, o más bien las obligaciones que tiene ese ciudadano con el gobierno o con el Estado como tal, ¿no? Entonces tenemos obligaciones de pagar impuestos, de rentas y de todo eso. Entonces definiría como deberes y derechos en esa parte. Bueno, no siendo más, te agradezco por esta entrevista brindada. No, gracias a ustedes por la participación, nuestra camarógrafa Jacqueline.